En este vídeo voy a hablar sobre la estructura del diccionario de datos. Lo primero, un diccionario de datos es un componente esencial de todo sistema de gestor de base de datos, ya que es el que contiene los metadatos sobre los objetos de la base de datos. Y estos metadatos son datos acerca de los datos, es decir, por ejemplo, el nombre de la base de datos o el tipo de datos de una columna es un metadato. Para el diccionario de datos en MySQL, al instalarlo, lo que se crea es una base de datos llamada Information Schema, que la podemos ver en MySQL con database, show database, eh, y la primera que tenemos, Information Schema, es nuestro diccionario de datos en MySQL. Dentro de Information Schema hay varias tablas que son solo de lectura, que para verlas vamos a entrar en Information Schema o a meternos con Use Information Schema. Hacemos un show tabla y nos aparece todas las tablas que contiene esta base de datos. Estas tablas, pues cada una con el conjunto de todas estas tablas forma el diccionario de datos. Hay algunas más importantes y otras algo menos, por ejemplo la de G no es muy importante porque lo único que contiene es los motores de almacenamiento. Y luego tenemos algunas más importantes, como puede ser Schema Data o la tablet, que bueno, que eso ahora iremos viendo una a una. La primera que vamos a ver es la Schema Data, que proporciona información sobre la base de datos que tenemos. Para ver el contenido de esta tabla vamos a Information Schema y como no tiene muchos campos podemos seleccionarlos todos. Para entrar en ella hacemos Select from Schemata y aquí en lo mejor vamos a ponerle barra G, y en esta tabla lo que nos proporciona la información sobre la base de datos, lo que significa cada campo. Pues tenemos por ejemplo el schema name, que es el nombre de la base de datos, el catalog name, que es el nombre del catálogo al que pertenece, que siempre es def, el default character set name, que es el juego de caracteres predeterminado, el default collection name, la intercalación predeterminada, y SQL path, que es un valor que siempre va a estar en uno. Luego, otra tabla importante de Information Schema es la tabla tables, que vamos a seleccionarlo todo con el asterisco from tables. Vamos a ponerle barra G para que se ordene. Y vemos que tiene bastantes campos, como por ejemplo el nombre del, bueno, lo que nos muestra, lo que nos proporciona información sobre la tabla, como su propio nombre indica. Por ejemplo, tenemos aquí table schema, que nos indica el nombre de la base de datos, table name, el nombre de la tabla. También nos dice el método de almacenamiento que utiliza. Y cuando hacemos un show tabla en una base de datos, por ejemplo, vamos a hacer un show tabla en la base de datos de test,
Para eso hacemos useTest y hacemos un show tablet y nos aparece ahí las dos tablas que tenemos. Lo que realmente está pasando es que en información SEMA se está haciendo un cero, como a continuación. Vamos a entrar en esta base de datos, en información SEMA de nuevo. Vamos a realizar un select a table name, es decir, el nombre de la tabla, from information SEMA, que es la base de datos del diccionario de datos, a la tabla tables, que es la que contiene la información de las tablas, y vamos a filtrar con web para que table SEMA, que es la base de datos donde queremos consultar, pues va a ser test. Como vemos, el resultado es igual si entramos en la base de datos de test y hacemos un show tablet, que si desde el diccionario de datos usamos la tabla tables y filtramos con web en la base de datos que queremos y sacamos el campo name. Luego, otra de las tablas importantes de información SEMA es la tabla column, que nos brinda información sobre las columnas de las bases de datos. Vamos a ver todo su campo con select asterisco from column. Vemos que son bastantes, vamos a ordenarlo con /g. Y aquí nos aparece varios datos, como por ejemplo el nombre, la base de datos, la tabla, column name, es decir, el nombre de la columna, la posición que tiene esta columna, que en este caso número 6, de la columna edad, que si puede ser nulo, en este caso sí, el tipo de datos, que vemos que es char, de máximo 3 caracteres, y realmente cuando hacemos un use test, en este caso, que es la base de datos que aquí no aparece, si hacemos un use test y luego hacemos un describe jugador, que es la tabla que aquí no aparece, nos está mostrando todos los datos que aquí no aparece. Por tanto, lo que realmente sucede en la base de datos de información SEMA es que se está realizando un select a la columna column name, al data type, para que nos diga el tipo, y nullable, para decirnos si puede ser nulo o no, a table name, que me indica el nombre de la tabla, a character maximum length, que es el que nos indica la longitud, el número de caracteres que puede contener. Vamos a hacerlo a la base de datos information SEMA, a la tabla column,
y lo vamos a filtrar con web para elegir la tabla que queramos ver, en este caso la tabla name, que es jugador, de, de la base de datos, que para eso usamos tabla encima test. Y si queremos buscar una columna en concreto, vamos a buscar la misma que tenemos aquí, la columna A, pues con column name igual o like, también podemos usar la edad. Nos va a mostrar la información del nombre, el tipo, si puede ser nulo o no, el nombre de la tabla, el número máximo y el número máximo de caracteres que puede tener. Vale, lo que había fallado anteriormente era que faltaba una C encima y por eso me había dado fallo. Ahora ya podemos verlo y lo que nos da es el nombre de la columna, el tipo que era char, si puede ser nulo o no, en este caso sí, el nombre de la tabla que es jugador y el número máximo de caracteres que puede tener. Si hacemos un select asterisco from column como teníamos antes, pues podemos ver que es la misma, sale la misma información. Vemos que todo que concuerda la misma información. Luego otra de las tablas importantes es la tabla se llama privileges, que nos proporciona información sobre los privilegios de los usuarios. Para ello vamos a hacer electrical from user privileges y nuestro usuario, que es el usuario root, pues en teoría en principio tiene que tener todos los privilegios. Aquí vemos los usuarios, que es el root, que es el que tengo. Vemos que tiene todos los privilegios, el select, insert, date, delete, create. Aquí nos dice si en esta columna nos indica si tiene el privilegio o no. Pues vamos a comprobar todo está en yes, por lo tanto tiene todos los privilegios. Por último, una tabla más destacada es la tabla constraint, que es la que nos dice qué tablas tiene o no restricciones. Para ello hacemos el asterisco from table constraint. Lo podemos ver así, o lo podemos ver con barra G para que salga más ordenado. Y aquí, por ejemplo, vemos de la base de datos test que habíamos visto antes. Tenemos de primary key, o sea, tenemos la tabla equipo y tenemos una primary key. De la misma base de datos test tenemos otro con otra restricción, que es única key, que está en la tabla equipo. También tenemos en la misma base de datos test en la tabla jugador, la primera key, y tenemos una foreign key en la misma base de datos en la tabla jugador. Y bueno, estas son las tablas más importantes, aunque como hemos visto al principio, cuando vemos la base de datos de información CIMA, tenemos bastantes tablas que conforman el diccionario de datos, que tenemos algunas no muy importantes, como he dicho antes, la de Engines, que simplemente nos dice qué motor de almacenamiento hay,
Tenemos también otra, que en nuestro caso, como se puede ver la tabla engine, si la consultamos con Sara, vemos que están todos los motores de almacenamiento, pero que InnoDB a la que está por defecto está activada. Por tanto, todas las tablas de aquí tienen que ver con el motor de almacenamiento de InnoDB, por eso empiezan por InnoDB. Y bueno, esto sería la tabla así más destacada del diccionario de datos.